Muy bien, pues gracias Liliana a ti por la presentación y gracias a todos los que estáis ahí pues para escucharme, ¿no? Bueno, como ha dicho Liliana, pues soy una especie de mercenario, ¿no? No soy un mercenario, quizás que empecé allá por el año 2000 trabajando ya con temas digitales y como todo el mundo sabe, pues el perfil digital es un perfil que ahora menos, pero antes se movía bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecer a todos. Bueno, como ven con mi marcado acento bogotano, no soy de Bogotá, soy en realidad del sur de España, de Granada, pero llevo viviendo en Madrid pues 26 años, ¿no? Y nada, pues me gustaría pues compartir con ustedes esta pequeña charla que la hemos llamado Gestión de la comunicación digital en tiempos de COVID-19, muy importante, posiblemente tiempo de oportunidades, y qué creemos o qué se está viendo ya en lo que es la gestión de esta comunicación post-COVID-19, ¿no? Entonces, perdón, que voy a poner esto en pantalla completa, disculpe, se me había pasado esto. Vale. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a tratar de entender qué ha pasado, qué ha pasado. Ha pasado algo que no tiene ningún precedente. Esto ha sido una de las mayores crisis sanitaria y económica que ha visto el mundo, ¿no? Pero esto no significa que debamos parar y sobre todo significa que tengamos que adaptarnos a lo que está llegando y evidentemente lo que ha provocado el confinamiento es un incremento de cualquier acción en canal digital, ¿no? Y esto es un auténtico viaje, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado últimamente? Bueno, pues me gustaría compartir con ustedes lo que ha pasado, pero contado por la gente. Estos son los datos de España, que es el estudio que hicimos, lo que pasó desde lo que es enero de 2020 hasta el 18 de abril, ¿no? Pues evidentemente en España, a partir de finales de febrero se empieza a hablar de pandemia, se empieza a ver casos y esto tiene un culmen entre el 13 y el 16 de marzo en que el gobierno declara estado de alarma, ¿no? Todo esto ha conllevado o conllevó no solo un confinamiento, sino un agravamiento de la situación económica, ¿no? Entonces, ¿qué quiero transmitirles? Resistiendo la incertidumbre. Nadie sabíamos en ese momento qué iba a pasar, nadie sabemos todavía qué va a pasar, pero no podemos hacer unas predicciones, pero sí podemos imaginar por dónde van a ir los tiros, por dónde vamos a trabajar. ¿Para qué? Para marcar este futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido el comportamiento de la gente? Es muy importante conocer los comportamientos y conocer las actitudes y los sentimientos y las emociones de la gente para nosotros adaptarnos precisamente a esos comportamientos, a esas emociones, ¿no? Al principio la gente tuvo una actitud de negación, de incredulidad, ¿no? Oye, esto no puede pasar, la ciencia está muy avanzada como para esto, ¿no? Luego se produjo un estado de ansiedad, ¿no? Un estado de ansiedad de, oye, que de pronto que nos vamos a quedar todos en casa, nadie sabe cuánto. De pronto de estar todos en casa, pues tuvimos que ajustarnos. Nos tuvimos que ajustar y decir, oye, pues yo antes estaba con mi familia, los veía 3 horas o 4 horas al día, pues ahora resulta que los tengo que ver 24 horas al día. De pronto una etapa de resistencia. Esto va para largo, hay que adaptarse, tenemos que resistir. De pronto, ahora la fase en la que están ustedes, entiendo que es la de resistencia y sobre todo de reevaluación. La economía comienza a abrirse, algunos negocios hay necesidad de abrirlos y de pronto pasaremos a lo que se denomina la nueva normalidad. ¿Y qué es esta nueva normalidad? Es esta normalidad en la que hacemos vida normal, pero, como comentábamos antes en la previa, con distanciamiento social, con un lavado permanente de manos, con restricciones en los aforos de los comercios, etcétera, etcétera. Y los puestos de trabajo, evidentemente, en los lugares de trabajo con distanciamiento social, distanciamiento profesional. Y no solo eso, esta nueva normalidad ha conllevado que estos 3 meses y medio que llevamos trabajando a distancia, pues haya ciertas metodologías que han llegado para quedarse. El teletrabajo, las conferencias, los calls o estos mismos webinars, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? La gente se pronunciaba, ¿no? En el caso, por ejemplo, español, en un principio se hablaba de sanitarios, luego evolucionó todo hacia crisis, gobierno, se hablaba ya de acusar un poco a China, de muertes. El gobierno siempre ha estado ahí, en medio de la polémica, porque aquí consideramos que no lo ha hecho muy bien, ¿no? Entonces tenemos que entender qué ha pasado, por qué de pronto nuestras ciudades se han quedado vacías y qué ha pasado durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a analizar en esta breve introducción? Primero el contexto, ¿qué ha pasado? Según las personas, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se comportan? El medio, cómo ha afectado esto a los medios y
sobre todo lo más importante, qué dicen las marcas y cuál debería ser el mensaje. Y esto afecta sobre todo a todo lo que es la parte de talento, a todo lo que es la parte de gestión de recursos humanos, porque esa comunicación no solo la percibe el consumidor, la percibe también el trabajador, que ahora pasaremos a verlo, y lo percibe también los posibles candidatos. Es muy importante esta comunicación que tengamos durante el COVID y el post-COVID. Entonces, esta primera etapa hubo dos pandemias, la del biovirus y la de la infovirus. De pronto nos llegaban informaciones de que había un virus que procedente de China, que mataba a la gente, pero de pronto comenzó la intoxicación de la información. Creo que todos recordarán al principio del confinamiento cómo nos llegaban a todos por WhatsApp informaciones muy diferentes, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó la gente? Bunker, shopping and streaming live. No sé si recuerdan, aquí en España por lo menos pasó el acopio que hacíamos todos de papel higiénico. Todo el mundo muy asustado porque si íbamos a estar confinados, lo más importante era el papel higiénico, ¿no? Bueno, creo que eso tiene explicación desde el punto de vista del marketing, pues si, bueno, pues me gustaría compartirla con ustedes. El papel higiénico es algo que tiene muchísimo volumen en un supermercado. Entonces, al haber solamente, por ejemplo, ocho piezas de cartón higiénico, de momento que se llevan tres, parece o hay una sensación de escasez, de desabastecimiento. Entonces la gente, al ver que quedaba poco, que era bastante, lo que hacía era acopiar para precisamente no quedarse con ello. Pero ¿qué pasó con todo esto? Aumentó las ventas y las compras de productos enlatados y descendieron los perecederos, ¿no? De pronto empezamos a socializarnos y herramientas como Skype, o el propio Zoom o Microsoft Teams empezaron a convertirse en nuestras herramientas de comunicación. ¿Qué necesitaban sobre todo los usuarios en esta primera fase? Transparencia por parte de los informadores y sobre todo seguridad, ¿no? ¿Y qué pasó? Que empezamos a pasar mucho más tiempo viendo la televisión. Las redes sociales pegaron un subidón impresionante. Instagram creció casi un 22,7, Facebook un 36,5 y Twitter, que es sobre todo la herramienta de información, un 56,1%. ¿Qué hicieron las marcas? Las marcas lo que hicieron fueron tomar diferentes atributos o diferentes actitudes con respecto a este problema. Algunos mostraron apoyo a la sociedad, otros lo que hicieron fue acercar el producto a casa y otros simplemente lo que hicieron fue bajar muchísimo sus precios en economía de guerra. Y luego otros que nos daban sobre todo consejos de cómo estar mejor en este confinamiento, como por ejemplo en este caso la Telefónica Vodafone o el gigante multinacional Amazon. Una segunda fase de clímax, de ajuste, ¿no? Es que de pronto ya nos dimos cuenta que teníamos que estar confinados y que teníamos que estar ahí. Entonces, de pronto, ya el problema no fue el tener que estar en casa, sino la economía. Es qué va a pasar cuando todo esto acabe. Todos seguíamos con las noticias, cómo estaban los índices macroeconómicos y cómo las economías de todos los países se estancaban o incluso entraban en depresión. Y entonces empezó a asustarnos eso, la nueva realidad normalizada. Pero empezamos ¿a qué? A ponernos nerviosos, nos pusimos muy nerviosos. ¿Cómo reaccionó la gente? ¿Quiénes llevaron peor y quiénes llevaron mejor en el confinamiento? Los que mejor lo están llevando por el momento son los mayores, gente acostumbrada a estar en casa y que ellos su forma de comunicación es con la familia y sobre todo con la televisión. Me contaba el otro día el caso una señora, me decía que era el momento en que más había hablado con su nieta de la historia. Claro, la nieta se aburría, incluso llamaba a su abuela, ¿no? ¿Quiénes los han llevado peor? Pues probablemente los niños. Pero los niños, sobre todo, que han hecho actividades en streaming. Los jóvenes, sobre todo social media y video games. Y luego las parejas, que es un grupo más grande, donde el estrés principal ha sido cómo combinar su tiempo libre y el trabajo. Es decir, han tenido que estar trabajando y a la vez han tenido que estar gestionando el tiempo libre. Luego, sobre todo, no sé ustedes, pero en esto de la escalada la gente parece que duerme por fascículos, duerme de 3 o de 4 en 4 horas, ¿no? La gente tiene muchísimos problemas de sueño, ¿no? ¿Por qué ha cambiado la actitud? Ha cambiado mucho. De pronto nos hemos dado cuenta que tenemos la necesidad de disfrutar de la vida en interiores, ¿no? Fíjense que ha subido en Google y en YouTube las búsquedas de higiene personal en un 234%, de control de salud un 32% y de fitness. Claro, ¿quién no ha hecho una clase de yoga en este confinamiento a través de YouTube, ¿no? También ha crecido las búsquedas en YouTube acerca de refrescos, higiene personal y sobre todo, como no, entrega de alimentos. Y ha aumentado, como no, el consumo de cerveza y de bebidas alcohólicas. ¿Esto qué ha hecho? Que las personas
hayamos crecido sustancialmente el tiempo que dedicamos tanto a ver la televisión como a navegar en nuestras redes sociales. ¿Y qué ha hecho esto también? Que hayamos llegado a un modelo, a un retorno al modelo de compra tradicional. Al no poder desplazarnos en sitios demasiado lejos, hemos ido a los sitios más cercanos, hemos abandonado la compra en centros comerciales, etc. ¿Y qué mensajes ha habido en este tiempo que hemos tenido que estar en casa o que tenemos que estar en casa? Quédate en casa, hay que permanecer juntos para superar esto y un apoyo y animación en general a la sociedad. ¿Qué es lo que las marcas tienen que estar difundiendo en este momento? Esperanza, optimismo, amor, positivismo y sobre todo hay luz al final del túnel y muy pronto todos podremos estar juntos. En esta fase en la que creo que están ustedes ahora mismo, o muy cercana a la siguiente también de control y resistencia, lo importante es comunicar lo siguiente. Es conectar con las personas a través de estos espacios en vivo o a través del streaming. Hay que mostrar un apoyo a la sociedad y hay que dar sobre todo contenido relevante y consejos. Es muy importante. Y sobre todo seguir agradeciendo a la gente cómo se está comportando y que el final está más cerca, ¿no? En este sentido, sí me gustaría ponerles un ejemplo de una acción que ha hecho un banco, ¿no? Algo tan difícil como un banco que puede comunicar en este momento, no solo de dar seguridad, de dar servicio, sino ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, me gustaría compartirles esto que hizo el banco Bankinter. Uy, perdón, que parece que tenemos problemas de sonido. Un segundito que intento solucionarlo. Perdón. A ver, perdón, a ver si tenemos sonido ahora. Pues no, no está viendo sonido. No está viendo sonido. Ay, vaya. No hay sonido, ¿verdad? No, no hay sonido. No tenemos sonido, ¿verdad? Liliana, no No, tenemos sonido, señor. ¿verdad? No, no tenemos No. sonido. Vale, pues no sé por qué narices no tenemos sonido. Porque antes lo había probado y teníamos sonido sin problema. Misterios de la tecnología. Bueno, pues sí, se lo cuento y si quiere cualquier interesado luego les puedo mandar el archivo, ¿vale? El banco lo único, lo que comunica es sobre todo esperanza y sobre todo está comunicando en tres sencillos mensajes qué es lo que va a hacer el banco por ti. Por ejemplo, va a hacer una moratoria del pago de todas las hipotecas, va a hacer dar facilidades a todas las pymes y todos los autónomos, ayudándoles a, si tienen que pagar o tienen que hacer gastos extra, el banco va a estar ahí para no ponerles problemas, sino facilitarles todo para pagar. Eso es muy importante, es ese propósito de lo que es una compañía financiera, ¿vale? Con una propuesta de valor. Entonces, ¿qué hace este banco? Es una campaña exitosa, es un compromiso tangible. Son tres propósitos fundamentales y sobre todo optimismo y un excelente look and feel, ¿no? Y pasa de un compromiso social a un compromiso personal. Es decir, todo el mundo, en este caso, ha dicho, jolín, a mí me hubiera gustado trabajar con este banco porque fue el primero y el primero que se ha comprometido en ayudarme sin preguntarme, sin preguntarme. Y eso es muy importante hoy por hoy para cualquier marca o para cualquier gestión de recursos humanos. Es, voy a estar ahí para ayudarte casi sin preguntar, ¿no? En esta fase 3, que casi está ya, en junio, en julio, nos estamos enfrentando a un optimismo restringido. Sabemos que esto va a llegar muy pronto, va a llegar el momento del desconfinamiento, pero tenemos cierta incertidumbre. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar en comunicación de gestionar algo muy importante. Las personas hemos perdido la fe en la ciencia. Diversos informes nos dicen que la gente está muy desencantada de que los científicos no fueran capaces de percibir que, que esto iba a pasar. ¿Vale? A ver, un segundito, perdón. Un segundo.
La gente está muy desencantada de que los científicos no hubieran percibido qué es lo que estaba pasando. Un segundo que estoy compartiendo pantalla. Ay, Dios mío, los problemas técnicos. Vale, ya sí estamos compartiendo pantalla. Luego la gente está sintiendo miedo. La gente además se ha sentido frágil. De pronto ha visto que un virus desconocido ha hecho que cambie toda su vida. Las personas también, de alguna manera, también estamos viendo a back to basics. Se están dando cuenta de que se podría vivir con bastante menos. Ahí va a haber, se prevé un pico de consumismo brutal en el momento que dejemos de estar confinados, pero luego va a haber una racionalización del consumo. Luego también se ha dado cuenta la sociedad que las marcas ahora son parte de la solución. Están dejando de confiar quizá en los gobiernos y están poniéndose más a favor de las marcas como solución a todo lo que está pasando. Entonces, ¿dónde nos encontramos? De una parte de un shock continuamente, una segunda parte de, bueno, vamos a la guerra. Ahora estamos en una fase entre 3 y 4. Estamos en un poco de incertidumbre y sabemos que tenemos que llegar a una nueva normalidad. Entonces, a ver, un segundo, ¿cómo va esto? ¿Vale? Se está empezando a dar una mayor importancia a la transparencia y mucho más a la claridad. Es decir, los usuarios y los trabajadores y los posibles candidatos lo que están agradeciendo es la transparencia y la claridad en las marcas. Por supuesto que se está dando muchísima más importancia a la conexión digital y esta nueva socialización digital en la que de pronto nos estamos encontrando. Y las marcas, sobre todo, están siendo cada vez más vistas como parte de la solución, ¿vale? Y sobre todo es muy importante, en este momento no hay que dejar de comunicar, hay que comunicar más que nunca y apostar por acciones. El otro día yo comentaba, donde estoy haciendo una consultoría, que es una consultoría de salud, bueno, al principio de la pandemia, pues se me ocurrió una frase, que no sé si es mía o la he oído, pero que creo que este momento es el momento de no vender para vender más en el futuro. Es decir, no es el momento de hacer una estrategia de venta, no es un momento de aprovecharse de la situación, es un momento de hacerle ver a todo el mundo que nosotros como empresa, como negocio, como marca, estamos ahí para ayudar y que ya llegará el momento de que vendamos. Entonces ahora en esta fase 4 de reevaluación, estamos pasando a algo que será la felicidad gradual, es decir, ¿qué nos vamos a ir encontrando? Poco a poco podemos ir saliendo, poco a poco, yo esto lo he previsto para ustedes en julio-agosto, habrá un acercamiento de todas las familias, habrá nostalgia, habrá paciencia, tendremos que adaptarnos a todo esto. ¿Y qué va a pasar todo esto con los medios? Pues la televisión cobrará gran importancia, la televisión ahora mismo es uno de los medios más vistos. El canal digital se mantendrá y ha llegado para quedarse, es decir, cualquier comunicación digital va a ser importante. Y luego algo muy importante, los medios OOH, que es out of home, es decir, lo que son las vallas publicitarias o acciones, van a estar muy presentes. ¿Por qué? El usuario no ha podido moverse libremente. Entonces los usuarios van a querer salir e ir a sitios y se van a fijar en posibles cambios que ha habido. Es decir, si somos capaces de poner contenido multimedia en las calles, va a llamar muchísimo la atención al usuario. Entonces, los medios out of home podrían ser una grandísima oportunidad. Y ya cuando estemos en la fase de nueva normalidad, sobre todo hay que aprender, como negocio, hay que aprender de los errores. Sobre todo, hay que ser más proactivo y menos reactivo. Es posible que se nos dé un escenario en el cual tengamos un segundo confinamiento. Entonces, estaremos muy parecidos a la fase de control que hemos explicado. Y entonces, ¿qué tendremos que hacer? Aprender de lo que no hicimos y habrá grandes oportunidades en televisión y en digital. En este escenario 2, de pronto, que nos vamos a encontrar, que es si no hubiera un nuevo confinamiento, tenemos que ver que la parte digital va a ser la más importante. Hay oportunidades fantásticas, como por ejemplo ha sido TikTok, como ha sido Pinterest, o como ha sido crear nuevo contenido y trabajar con grupos editoriales, es decir, con medios de comunicación. Entonces, ¿cómo será el post-COVID? ¿Qué nos vamos a encontrar en comunicación digital y en gestión? Hay que intentar conectar con el consumidor. El consumidor ha estado confinado, ha estado estresado. Al igual que hablamos del consumidor, hablamos de los candidatos. Estamos hablando un poco de todo. Nuestro consumidor en este caso va a ser todo. Y hay que intentar conectar de la parte más emocional, ¿no? Porque los informes nos dicen lo siguiente, el 93% considera que la marca, que no olvidemos que es una parte de la solución del problema, está haciendo un esfuerzo muy positivo.
el 75% cree que este esfuerzo que hace la marca está mejorando la percepción que tienen los usuarios. Y el 81% lo va a tener más en mente una vez que lleguemos a la normalidad. Y bueno, y cómo no, pensamos que la comunicación interna, pensamos que todo esto va a hacer que sigamos comunicándonos como antes. Yo creo que la respuesta es no. El teletrabajo ha llegado para imponerse, las aplicaciones han llegado para quedarse. Entonces, ¿qué recomendaciones podríamos hacer en comunicación interna? Pues en este momento actuar muy rápido para posicionar esta alternativa del teletrabajo ante la plantilla. Y honestamente, creo que en comunicación interna es muy importante escuchar ahora mismo las necesidades de los trabajadores y comunicar, comunicar, comunicar y comunicar. No llevar a los usuarios o a los trabajadores, perdón, a que entren en pánico, a que no sepan qué está pasando. Y luego, sobre todo, pues echarle imaginación cuando faltan los recursos. Si resulta que nuestro departamento de IT está saturado, pues ver qué otro departamento pues, puede ayudar a esos otros trabajadores haciendo su trabajo porque IT está saturado. Es decir, ahora mismo el Departamento de Recursos Humanos o de Gestión de Talento tiene que tener muchísima imaginación, pero sobre todo tiene que comunicar, comunicar, comunicar. Es el momento de crear un concepto que se llama H2H, que es Human to Human, y aunque seamos una marca, los trabajadores necesitan esa necesidad de que sea otro humano el que les hable, ¿no? Entonces, ¿qué medidas podemos adoptar durante la pandemia a este respecto? Establecer equipos de toma de decisiones de emergencia. Esto es fundamental. No sabemos si podemos tener una crisis, sobre todo esto, imagínense, son ustedes una empresa alimentaria que tiene algún problema de contagiamiento masivo en la planta donde procesan los alimentos, ¿no? Siempre hay que tener un plan, hay que tener un plan de crisis y hay que evaluar los riesgos y establecer qué mecanismo de respuesta tendremos ante una emergencia. Luego, muy importante, hay que tener un mecanismo estable de comunicación, de información positiva. Siempre positivizar todo para empleados, clientes y proveedores. Y a ser posible, compartir esa información entre los tres. No olvidemos que nuestros empleados hablan continuamente con nuestros proveedores, hablan continuamente con nuestros clientes y los tres tienen que tener la misma información para que perciban que nuestro negocio, que nuestra marca, que nuestra empresa está siendo una misma línea para todos. Es decir, somos transparentes y no ocultamos nada. Es muy importante en comunicación interna ahora mantener no solo el bienestar mental, sino también intentar contribuir al bienestar físico de los empleados. Es decir, con recomendaciones, con planes, con clases de aeróbic, con clases de yoga, etc. Todo esto el empleado lo va a agradecer y se va a sentir muy cuidado. También tenemos que desarrollar soluciones, ¿vale?, para los riesgos que tenemos de cumplir y mantener las relaciones con los clientes. Pero vuelvo a insistir, hay que ser muy transparentes y si no podemos cumplir, comunicar antes de que llegue el incendio. Luego es el momento de tomar decisiones de responsabilidad social empresarial y sobre todo tomar decisiones en base a un desarrollo sostenible. Muy importante además comunicar estas decisiones de responsabilidad social. No intentando aprovecharse de ellas, pero sí de una manera, como aquí decimos, bajo perfil, no haciendo campañas para decir estamos haciendo esto muy bien, ayudando a toda esta gente o hacemos esto con los empleados, pero sí comunicándolo. Hay que comunicar lo que hacemos bien, lo que estamos haciendo con nuestros empleados, lo que estamos haciendo con nuestros clientes, lo que hacemos con nuestros proveedores. Comunicarlo para que los usuarios y futuros candidatos nos perciban de manera positiva. Luego también es muy importante garantizar a nuestros empleados la seguridad de la información y la privacidad de los datos que tenemos de ellos. Y sobre todo, muy importante, hay que ajustar los presupuestos. Es probable que todo lo que hicimos en enero y en febrero pues no sirva absolutamente para nada. Hay que ajustarse. Entonces, ¿qué hemos aprendido de esta crisis? Que las marcas, no solo como productos, sino como empresas, tienen que empezar a pensar en tener un storytelling. Es decir, tienen que empezar a tener que contar una historia de esa empresa, de esa marca, de qué ha hecho, de qué valores tiene, de qué atributos ha hecho, qué ha hecho durante esta crisis por todo el mundo. Tenemos que empezar a ver que la sociedad empieza a pensar en sí misma. Y ya no solo pensamos como sociedad, sino como individuos, ¿vale? Y sobre todo, las marcas o las empresas, tenemos que darnos cuenta de una cosa, la sociedad está muy harta de promesas vacías. Entonces, aquel compromiso que adoptemos como marca, tenemos que cumplirlo y además darlo a conocer, ¿no? Entonces, ¿qué checklist podemos hacer
antes de comenzar nuestra estrategia de comunicación. Es muy importante mantener una conexión permanente con nuestro consumidor. Y esa conexión permanente va a hacer que ellos, si hacemos las cosas bien, hablen de nosotros en nuestras redes sociales y hablen de manera positiva. Y eso llegará a otros consumidores. Y eso llegará a otros y a otros. Es muy importante ahora mismo toda esta estrategia de word of mouth o de estrategia de boca a boca para mantener un buen posicionamiento en la mente del consumidor. Pero ¿qué tenemos que comprobar a nuestros consumidores? ¿Cómo están? ¿Cuál es su estado de ánimo? ¿Están deprimidos? ¿Están alegres? ¿Dónde están? ¿Están en sus casas? ¿Están empleando tiempo para salir? ¿Están en una vida confinada y remota? Por lo tanto, el mensaje cambiará. ¿Y cuándo? Anteriormente el prime time era un prime time que lo establecíamos a las 9:30 de la noche. De pronto ahora mismo los prime time han cambiado completamente. Luego es muy importante definir qué mensaje estamos transmitiendo a nuestros clientes, a nuestros consumidores, a nuestros proveedores. Y sobre todo, ese mensaje es, aquí seguimos, aquí permanecemos, no nos movemos y estamos haciendo todo esto para ayudar a la sociedad, a los empleados, para salir lo mejor parados de esto. ¿Vale? Y luego, muy importante, hay que ser consistente en el sentido de nuestros mensajes, de estar en el mercado, de no cambiar de oficina de manera radical, etcétera, etcétera. Eso da una sensación de inconsistencia, ¿vale? Y luego, muy, 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 muy importante, ¿nos estamos preparando para lo que va a venir en el nuevo escenario? Un escenario probablemente marcado por una recesión económica brutal, en la cual tenemos que ser empresas sostenibles. ¿Estamos preparados para empezar a hacer ese plan de comunicación? ¿Qué observamos y qué tendencias va a haber en esta comunicación digital post-COVID-19? La primera, seguridad. Seguridad. Nosotros como marca tenemos que garantizar a nuestros empleados que están trabajando en un entorno seguro, que es higiénico, que no se van a contagiar. Se está hablando de crear etiquetas COVID-free. Esto es un poco un arma de doble filo, porque si yo creo una etiqueta COVID-free y me gano la confianza del consumidor, del empleado, y resulta que se contagia, esto puede ser un problema terrible. La seguridad en este momento que demos a nuestros empleados, que demos a nuestros consumidores, se va a convertir en credibilidad. Es decir, todas estas son las medidas que adoptamos para que el producto o el servicio llegue a ti de la manera más segura posible. La segunda recomendación o la segunda tendencia que vamos a ver es momento de responsabilidad social empresarial, de apoyar a pequeñas empresas, del turismo nacional, de los más cercanos, de no hacer acciones de perfil alto, sino acciones de perfil muy bajo y siempre orientadas a tocar la emoción y a apoyar a aquellos que tenemos más cerca. Como marca tenemos que apoyar ahora mismo a ese negocio local, a ese turismo nacional, a esa pequeña empresa, a ese pequeño proveedor. Tenemos que intentar darle facilidades de pago, porque ese pequeño proveedor va a hablar de nosotros, va a decir, oye, pues fíjate, esta marca, que bien se está aportando, que me está dando facilidades de pago, que me está dando, etcétera, etcétera, etcétera. Una tendencia muy, muy, muy importante, las colaboraciones. Es decir, aquellas empresas afines que puedan ofrecer un servicio al usuario o incluso aquellas empresas que son competencia, unirse para ofrecer servicios a los usuarios. ¿En pos de qué? En pos del bien común. ¿Dónde nos llevará todo esto? A la reducción de costes, a la optimización de recursos y a la eliminación de riesgos. Y esto nos va a ayudar a posicionarnos. Si estamos colaborando con otras empresas, si estamos colaborando en la mejora de la vida de la gente, tenemos que comunicarlo. Esto es muy importante. Otra tendencia que ha llegado para quedarse, ha habido un incremento de un 20% en las ventas online. Esto, si ustedes hacen cifras, es una bestialidad, esto es una brutalidad, ¿no? Entonces es muy importante a partir de este momento diseñar una muy buena estrategia en redes sociales, diseñar una muy buena estrategia de email marketing responsable. ¿Y a qué me refiero con esto? Así, en este momento del confinamiento, el usuario nos ha dejado sus datos, su correo electrónico, no empezar a bombardearle con ofertas, sino empezar a enviarle cosas que creamos que por su estado de ánimo, que por el estado en el momento en el que está ahora mismo el confinamiento, realmente le va a interesar. Y tengamos en cuenta algo, aquello que es digital hoy por hoy se considera actual. Ha llegado ya el momento de actuar en el mundo digital. Y luego ha habido unos cambios de comportamiento. El 47% de aquellos que ha comprado lo tiene claro, va a volver a comprar online, es decir, que la compra online ha llegado para quedarse, ¿no? Y aquí tenemos un comportamiento que es Doropov, que es Discover Online, Research Online, Purchase Offline. Es decir, el usuario está descubriendo online, está haciendo comparando online, pero ya está comprando online.
Y es posible que a corto plazo vuelvan a centros comerciales, vuelvan a querer tocar cosas, pero también va a pasar algo. Probablemente vuelvan, se prueben las tallas de las camisas, vean cuál es su talla y se vayan al sitio e-commerce para comprarse esa camisa. Y luego, muy importante, las marcas ahora mismo tenéis que buscar esa credibilidad ¿en qué? En referentes en vuestros directivos, en aquellos que son imagen vuestra y sobre todo dar una sensación de transparencia. El contenido, aquello que esté transmitiendo ahora mismo la empresa, tiene que ser muy real, muy claro, muy confiable y muy transparente. No es momento para aprovecharse de la pandemia, es momento para ser transparente, claro, constante y tener referentes. Aquí estamos, aquí están nuestras personas y aquí estas personas son las que están sacando esto adelante. He visto alguna acción por ahí muy interesante de empresas que, por ejemplo, están grabando a sus propios empleados contando qué es lo que están haciendo en apenas 45 segundos y por qué lo están haciendo y cómo lo están haciendo mejor. Eso es muy interesante. Son empleados anónimos, pero que puede que otro lo vea y le ayude, ¿no? Entonces, las marcas se están posicionando mucho ahí, en esos referentes, en esa transparencia laboral, ¿no? Luego, bueno, tengo aquí otro vídeo preparado, pero entiendo, un segundo, entiendo que no hay sonido, no. Pues, ¿se oye, Liliana? O Sergio, no se oye. No se oye. Pero están Pues, los subtítulos. vale. No, es que se pierde mucho si no tiene música. Perdón, no sé qué narices le ha pasado a mi Mac, pero no funciona. Pero sí me gustaría contarles un poco este vídeo, que luego les mandaré si quieren la URL. Es un mensaje que ha hecho la marca España al mundo, ¿no? Nosotros de hace un mes y medio éramos el país más inseguro del mundo en cuanto a COVID-19, ¿no? Con el mayor índice por millón de personas en cuanto a muertos y a contagios, ¿no? Bueno, parece que las cosas se han empezado a hacer bien y entonces lo que ha hecho la marca España ha sido precisamente lanzar un mensaje de seguridad, de emoción y de referentes. ¿Y con quién lo ha utilizado? Vamos a verlo y perdón por no poder escucharlo con los subtítulos con famosos, con nuestros famosos más importantes y transmitiendo sobre todo seguridad, emoción para que la gente venga a España precisamente a hacer turismo. Bueno, pues como ven, ¿qué se está vendiendo? La marca España, pero transmitiendo tres valores que son uno de los tres valores más importantes en la comunicación post-COVID. Es la seguridad, la emoción y los referentes. Muy importante. Entonces, ¿qué recomendaciones tendríamos en esta comunicación post-COVID? Lo primero es comunicarse, es no quedarse callado en tiempos de crisis, sino decir, estamos aquí y esto es lo que estamos haciendo ahora mismo por la sociedad. ¿Por qué? Porque si eres visible hoy, tendremos influencia mañana. Es decir, si ahora mismo permanecemos ocultos, el consumidor, el usuario nos va a percibir que no existimos y nuestra competencia sí está. Es importante empezar a tejer estrategias de colaboración con otras marcas, ¿no? De esto ponía un ejemplo muy estúpido, pero imaginemos que somos un restaurante o una empresa que ofrece delivery,
solo de alimentación y el usuario pues quiere comprar delivery de alimentación y de bebida. Pues en vez de cobrar por ese pedido, si nos juntamos con la empresa que ofrece alimentación y cobramos por un solo pedido por 2 servicios, el usuario lo va a agradecer bastante, ¿no? Hay que pensar diferente, ya sí que llegó el momento de innovar, ha llegado el momento de innovar, de generar nuevo contenido de marca, de empezar a meterse en redes sociales, ¿no? Y sobre todo hay que seguir una estrategia customer-centric, eso es muy importante. Ahora mismo el centro son nuestros clientes, en el caso de los recursos humanos, el centro son nuestros empleados, hay que sacarnos adelante, hay que apostar por ellos, hay que ayudarles a hacer su trabajo, incluso hay que mostrarles al mundo lo bien que están haciendo su trabajo, ¿no? Y hay que entrar en esa mentalidad de la persona. Luego, muy importante, no hay que olvidar el contexto, no hay que meterse como marca nunca, jamás, por muy mal que lo esté haciendo el gobierno, por muy mal que no estemos de acuerdo, en opinar sobre eso, ¿no? Luego tengamos en cuenta que aparece el teletrabajo y vamos a estar mucho más tiempo en casa, entonces va a haber mucho más tiempo para interaccionar, ¿no? Y luego el prime time ha cambiado. Lo que antes era juntarnos todos a las 9:30 para ver la televisión, eso ya ha muerto. Eso ya ha muerto y ya hay una diversificación de horas para nuestros mensajes, ¿no? Y sí, ha llegado el momento de innovar ya. ¿Por qué? Porque ¿qué están esperando de nosotros en la actualidad tanto los empleados, tanto los usuarios? ¿Qué están esperando de nosotros? Esperan de nosotros seguridad. Esperan que le demos seguridad como empresa, que su puesto de trabajo sea seguro. ¿Qué esperan de nosotros también? Están esperando compartibilidad. Están esperando que compartamos nuestros productos, nuestros servicios. La sociedad está esperando que todo eso se lo ofrezcamos. La sociedad también está esperando que seamos solidarios, que seamos marcas solidarias. Que en este momento no nos aprovechemos del COVID-19, sino que trabajemos para superar esta crisis. ¿Qué están esperando de nosotros también? Transparencia. Están esperando que como empresa les digamos lo que hay, no nos andemos por otros sitios, sino que esto es lo que hay, esto es lo que yo puedo hacer. ¿Qué esperan de nosotros? Que aportemos a la sociedad y que lo hagamos de una manera emocionante, que no seamos simples números y sobre todo, ¿qué van a esperar sobre todo a futuro de nosotros? Innovación. Como marcas tenemos que empezar a innovar. ¿Por qué? Porque todo ese plan de marketing, todo ese plan de comunicación, incluso ese plan de recursos humanos que teníamos, a partir de los últimos días de marzo, no sirve para nada. Todo va a cambiar y tenemos que innovar, tenemos que adaptarnos, tenemos que ser seguros, tenemos que ser compartibles, tenemos que ser solidarios, tenemos que aportar y tenemos que ser muy transparentes, ¿no? Pues nada, esto era un poco lo que les quería transmitir, darles las gracias por escucharme, pedirles disculpas por los problemas técnicos de sonido. Y nada, aquí les dejo mi contacto por si quieren contactar y estaré gustosamente a su disposición. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Sergio, muchas gracias. No sé si me oyen, que creo que alguien decía que me oía bajo. Te oigo muy mal, Liliana. ¿Me oyes mal? No sé qué algo pasa te oigo mal. Con mi audífono. Perdón, un segundo. ¿Ya mejor? Oye, hoy tenemos el día del sonido, ¿eh? Tenemos el día negro del sonido. Perdón. Me toca quitar el sonido definitivamente. ¿Así mucho se oye mejor? Mucho mejor. Ok, perfecto. Sergio, comparto contigo varias cosas y yo lo veo desde la óptica de talento humano. Tú estás más enfocado en temas de marketing, pero definitivamente la conexión con las marcas, y eso lo vemos nosotros ahorita, por ejemplo, con los candidatos. Tema de employer branding, muy enfocado a transmitir valores, a utilizar esos embajadores de marca en nuestras compañías. Si algo he visto yo en algunos procesos y en entrevistas, es que hay candidatos que se quejan o que muestran cierta inconformismo y satisfacción con sus empresas actuales por la falta de comunicación, porque no hay un norte definido, no hay un norte claro, y eso hace que las personas se sientan insatisfechas. Realmente la comunicación es una de las dimensiones o de las variables importantes a nivel de un ambiente laboral.
Ujú. Entonces, estoy de acuerdo contigo, el tema y definitivamente cuando decías el cliente en el centro, pero también el cliente interno en el centro, Totalmente, a el eso me employee refiero. centricity es importantísimo y enfocar esas estrategias también a que si tenemos esos colaboradores satisfechos, pues ofrecerán un buen servicio a Es nuestros que, clientes. es que Liliana, todo tiene que ver. Tú piensas una cosa, si yo estuviera ahora mismo trabajando en una empresa y veo que está haciendo acciones solidarias, haciendo acciones de comunicación de las cuales me siento orgulloso, yo voy a hablar bien de mi empresa, yo voy a vender mi empresa. Es que el primero que vende una empresa es un empleado. En cambio, si no hago nada o estoy haciendo acciones malas, yo o me quedo callado o hablo mal de mi empresa. Entonces, el employer branding es muy importante ahora en lo que estemos haciendo y por eso o sea, está muy ligado este tema a todo, porque aunque sea comunicación digital de producto o servicio, es comunicación digital de qué estoy haciendo como empresa. Por lo tanto, es fundamental ahora mismo posicionarse, fundamental. Sí, totalmente de acuerdo, preciso, muy conectado con lo que hablábamos con el webinar que realicé el día de ayer sobre el uso de las ATS, que son las plataformas que van atadas a las páginas web para que los candidatos se puedan postular a las Uh -huh. diferentes ofertas laborales. Y mis recomendaciones eran utilizar los embajadores de marca, comunicar, transmitir realmente. Eso hace que las personas se conecten. Ahorita lo que se busca es conectar el talento, no es que recluto o hago procesos de selección, sino conecto ese talento con mi compañía. ¿Y cómo se hace mejor? Pues comunicando. Bueno, A través de los valores, de la claro. transparencia, de la solidaridad Y y sobre luego, todo en este momento. Lidiana, observemos algo también. La gente joven de ahora, cuando hablo de gente joven, hablo de gente de 25 años, 30, ahora mismo están muy acostumbrados a seguir a influencers. Es un poco su modus vivendi, ¿no? Es un poco así. Pues claro, esos influencers no son solo para moda, para belleza, para tecnología. Es que también ellos pueden tener esos referentes en cuanto a empresas en las que quieren trabajar. Es que las empresas no se han dado cuenta de una cosa, pero es que esto está cambiando mucho el comportamiento. Y luego, pues, el otro día, una investigación que estaba haciendo, se estima también que para el 2027 el 70% de la fuerza laboral sea autónoma, ¿no? Entonces, se estima que va a haber una especie de Google, de buscador de autónomos o de buscador de consultores, donde, donde ahí van a estar valorados por las empresas, ¿no? Entonces, claro, pero es que los consultores también van a valorar a las empresas. Oye, no hagas la consultoría de esta empresa porque pagan mal, te tratan mal. Ostras, eso puede ser un problema terrible para una empresa, que nadie quiera, ningún consultor quiera ir a trabajar en esa empresa. Entonces, claro, es que va todo unido en el fondo. O sea, es muy incipiente, pero sí me gustaría ver si las personas que nos están oyendo vean que esta comunicación digital, que el talento es también consumidor y el consumidor también es talento, a fin de cuentas. Entonces, todo va unido ya. No es como antes que una empresa pues, podía decir una cosa que no afectaba a un consumidor. No, ahora va todo unido porque tenemos acceso a todo tipo de información. Sí, aquí tenemos Pero, ya preguntas. Bueno, aquí la primera es una persona que te saluda, dice excelente charla, un gusto escuchar a Sergio Montes de nuevo. Estuve en esta gracias. charla con Pan American Business School. Saludos desde Bueno, Guatemala. repiten. Sí, dice, me encantó el concepto de compatibilidad. Aquí estamos en la fase de resistencia y algo que se critica mucho es la falta de comunicación dentro de las empresas. Algunas se enfocan más en los clientes que en los empleados. Hay mucha incertidumbre. Básicamente lo que comentaba también. Error terrible, porque vamos a ver, un empleado insatisfecho te puede hacer un daño terrible en este momento, y mucho más en tiempos de incertidumbre, ¿no? Es que no es el momento de vender, es el momento lo decía antes, de no vender para vender más en el futuro. Y es todo como un círculo, ¿no? La comunicación interna es fundamental. ¿Por qué? Porque si empezamos a dar mal servicio, o sea, perdón, si empiezo a tratar mal a mi empleado da mal servicio, eso va a redundar en las ventas tarde o temprano. Por lo tanto, hay que centrarse mucho en tratar bien a ese empleado, en que esté satisfecho. ¿Para qué? Pues para que mis procesos vayan como tienen que ir, evidentemente. Sí, sí, perfecto. Bueno, no sé si tenemos más preguntas de los participantes. Aquí más que todo, pues con buenos comentarios, muy interesante. Es que explico muy bien. Ya sabéis que aquí en España tenemos mucho humor. Humor negro. Sí.
Bueno, no, Sergio, yo creo que sí, aquí llegan las preguntas. Básicamente, pues, las personas con muy buenos comentarios de la charla. Y, y sí, la invitación es esa, básicamente a comunicar y a dar a conocer como esos valores de la compañía. También lo que dices, el tema de no solo los influencers son los de moda o los, No, no, sino no, no. realmente, como decías, Hombre, comunicar y transmitir como la claro, información de la hombre, empresa y a lo mí que me, requieren los embajadores de marca. claro, Liliana, es que a mí me gustaría insistir un poco en que cuando tú me convocaste me dijiste, oye, pero es que es una charla para recursos humanos, recuerda, ¿no? Y yo te dije, sí, sí, no, pero es comunicación digital. Y tuvimos ahí un poco tú y yo, ¿no? Pero es que, claro, es que no hay que olvidar una cosa, es que toda la parte de talento, gestión humana, está cada vez más íntimamente ligada a todo lo que es el marketing y el posicionamiento de la empresa. Me explico. Cada vez menos habrá menos empleados y más empleados externos, por así decirlo, que elegirán dónde trabajar. El futuro se plantea como gente que venderá sus horas a las empresas en proyectos. Entonces, esa gente, tú dices, oye, yo necesito trabajar con los 4 mejores. Si tú tienes una mala reputación, esos 4 mejores no van a querer trabajar contigo. Y entonces tienes un problema terrible. ¿Por qué? Porque antes tú al empleado, al bueno, le podías hacer una buena oferta de trabajo, pero tal y como es la nueva sociedad, los nuevos empleados jóvenes que quieren elegir dónde trabajar, es que las marcas, ese proceso que tenían antes de pagar mucho y retener, ya no, la gente ya quiere trabajar en sitios en los que esté a gusto. O sea, yo pongo el caso de Google, de Facebook, esta gente, aparte, bueno, paga bien, pero lo que le da sobre todo a sus empleados es otras cosas, otras cosas. Proyección, tiempo libre, capacidad de conciliación de vida familiar, etcétera, etcétera. Tenemos que empezar a ver que eso está cambiando, eso está cambiando. No, es que en Colombia tardarán en llegar. No tardarán en llegar. No tardarán en llegar. No. Es muy generalizado y sobre Claro, todo esto va muy rápido, va muy rápido. las jóvenes quieren escoger dónde trabajar y Claro, quieren claro. marcas que conecten y que sean Correcto. socialmente responsables y que Total, tengan... ecológicas, socialmente responsables, efectivamente. Y todo eso tiene mucho que ver con comunicación. Es decir, si yo soy socialmente responsable y yo hago acciones orientadas a responsabilidad social, lo tengo que comunicar para que mis empleados estén orgullosos y no solo eso. Aquel al que quiero fichar en el futuro se entere para yo poder ficharlo más fácilmente. Es que está cambiando mucho y yo creo que a veces no somos conscientes de cómo está cambiando el comportamiento social en general. Sí. Aquí hay otra pregunta, dice, soy consultora en recursos humanos y veo en LinkedIn muchas quejas del proceder de los headhunters. Esta charla de hoy ayudaría a enfocarse. Pues sí, efectivamente, efectivamente. Efectivamente, los headhunters, yo he tenido que trabajar por suerte con alguno de ellos y os cuento a la persona que me ha hecho la pregunta. Lo que hicimos fue una campaña de reposicionamiento de ciertos headhunters que tenían muy mala fama en LinkedIn. Pero claro, les dijimos una cosa, nosotros vamos a hacer muy bien nuestro trabajo de comunicación, pero si vosotros no cambiáis vuestra actitud, esto va a volver, esto va a volver. Y efectivamente, se quejan de los headhunters, pero fíjate que sobre todo se quejan por la falta de servicio, por la falta de atención, es decir, por la falta de comunicación. Por no decir eso. Es que el problema es la falta de comunicación. Es enviar un mail que intentemos que no sea un mail frío, automático de, mira, pues no estás admitido en el proceso ha ido así o así. Es que antes eso era muy fácil porque no había muro donde quejarse, pero las redes sociales han llegado para que todo el mundo tenga un muro donde quejarse. No, pero es que no tengo perfil, por lo tanto no se queja. No, no, la gente se queja en su perfil y te va a servir igual de mal. O sea, que esto ha llegado para quedarse, efectivamente. Estoy de acuerdo con esta persona. Y ya te digo, tuve que Estoy hacer de una acuerdo consultoría. y lo vivo todo el tiempo. Sí. Y en la charla de ayer lo decíamos, la facilidad de una de las ATS, de estas herramientas que automáticamente uno puede hacer un correo muy, muy cálido. No es algo tan impersonal, no. Muy personalizado, pues para que las personas dar un agradecimiento cuando se recibe la hoja de vida, adicionalmente cuando participan en el proceso, estarle comunicando todos los avances del proceso. Entonces, sí, más que todo, la queja siempre fue una entrevista y nunca me volvieron a llamar o envié la hoja de vida y no me dieron agradecimiento. Entonces, vuelve Fíjate, a Liliana, tema de comunicación. Conozco una empresa que ahora está implementando algo muy interesante, que es la comunicación con el candidato,
es que le da a elegir cómo quieren recibir la información. Si la quieren recibir por Telegram, por WhatsApp, por el propio LinkedIn, por correo electrónico, incluso por Instagram. Es decir, es que ahora mismo la gente, sobre todo más joven, somos, me considero, voy a considerar, somos multi-acceso a multiplataformas, ¿no? Como veis aquí en mi pantalla, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, Telegram. Entonces, hay que dar esa facilidad, eso da mucha calidez al headhunter, ¿no? De, oye, ¿cómo quieres que te contacte? ¿Cómo quieres que te responda? ¿Por Facebook? Pues por Facebook. ¿A ti por Telegram? Por Telegram. Oye, es que ahora, hoy por hoy eso lo permite la tecnología. Sí, es la omnicanalidad, Sí, definitivamente. sí. Otra pregunta, Sergio, dice, buenos días, gracias por la charla. Mi pregunta es cómo aprovechar las redes sociales para llegar a la población adulta que por ahí no manejan tanto esas plataformas, motivándolos a interactuar más con la marca. A ver, ese es el eterno problema. Mira, no os lo he mencionado en la charla, pero el mayor aumento que ha habido en redes sociales es el porcentaje de gente mayor, es decir, de a partir de 55 años, ¿vale? Creo que ha habido un aumento de un 140%. A ver, muchas veces a ver, os cuento mi caso. Yo tengo una madre de 82 años que no sabe ni lo que hago. Yo le hablo de digital y, bueno, digital para ella es el dedo, ¿no? Digital, ¿no? Es complicado llegar, pero muchas veces, por ejemplo, decimos no llegar a ellos, pero ¿y por qué no llegamos a sus hijos, que son los que le van a comentar a esas personas? ¿Vale? Está creciendo, es complicado llegar, pero yo te diría eso, es lo que aquí llamamos prescriptores. Llegar no a la persona, que es muy complicado llegar, porque, a ver, quiero llegar por redes sociales a gente que no tiene redes sociales. Coño, es que la pregunta en sí mismo ya es complicada, ¿no? Entonces yo lo que haría sería intentar llegar, y te voy a poner ahora un ejemplo, a prescriptores. Por ejemplo, yo tengo un cliente que lo que hace son audífonos para gente sorda, ¿sí? Entonces, esos audífonos para gente sorda, evidentemente, un altísimo porcentaje de la población es mayor. Entonces, no pretendemos llegar a las personas mayores por redes sociales, pretendemos llegar a sus hijos de, oye, tu papá está perdiendo audición, tu mamá está perdiendo audición, quizás sea el momento de. Entonces, esa persona le llega y es al padre o a la madre a quien le recomienda. Es que no siempre hay que hacer comunicación o marketing dirigida a la persona. Se puede hacer de muchísimas maneras dirigido a terceros. Hay una pregunta súper interesante. Sergio dice, tengo una pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre los despidos digitales que se están llevando a cabo, sean individuales y hasta grupales? A ver, aquí voy a entrar en la parte de opinión personal. A mí me parece lamentable, me parece lamentable, me parece lamentable. Un despido digital que sea por correo electrónico, vamos, me parece lo peor que puede haber. Yo entiendo que al no poder quedar para hacer este despido, lo mínimo es una llamada de teléfono y explicando la situación. No soy tan consciente de que haya habido esos despidos digitales, pero entiendo que se están haciendo despidos por correo electrónico, ¿no? Por lo que se refería a esta pregunta, ¿no? Lili. Sí, 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 acá está pasando y la Mira, me verdad parece es lamentable y además que he visto en candidatos. es que el director de comunicación, yo creo, de esas empresas, le deben estar pitando los oídos, porque yo si a mí me despidieran por correo electrónico, no es que tenga muchos seguidores en redes sociales, porque es que no me gustan, ¿no? O sea, trabajo en ellas, pero sí, evidentemente, hablaría de esa empresa diciendo, me acaban de despedir por correo electrónico, y eso la gente se indignaría. O sea, hay que tener mucho cuidado, es que volvemos a lo de antes. ¿Qué opinión tengo? Fatal. Si me lo hicieran a mí, sinceramente, yo intentaría provocar el efecto viral para que esa marca, todo el mundo se enterase que está haciendo despidos por correo electrónico. Los ex colaboradores son una de las 4 Cs del employer branding. Y es esa opinión del ex colaborador con respecto a la marca. En Claro. muchas plataformas como Glassdoor, donde se califica, las compañías se van estableciendo también como esos rankings y maneja realmente la reputación de las compañías. Claro, claro, claro. Es que es eso, es que, Definitivamente el Lili, employer es que yo branding. creo que, Liliana, yo creo que todo al final, el problema es que no, esta gente que está haciendo eso no se está dando cuenta de que la sociedad está cambiando, de que lo que antes se podía ocultar ya no se puede ocultar. Y que ahora mismo los usuarios, si se juntan 10 usuarios que le han despedido por correo electrónico en redes sociales y hacen buena presión, es que eso puede llegar a un sitio gordo y eso puede crear una crisis de reputación tremenda esa marca, tremenda, tremenda. Sí. Digo mejor. Bueno, Sergio, no, ya con esa es la última pregunta. De verdad, agradecerte por tu tiempo, Uh-huh, que sé que mantienes bastante ocupado, que nos hayas uh-huh. regalado este espacio tan interesante Bueno, y tan yo, Liliana, importante. antes de despedirme,
esto es una pequeña tradición que hago en mis webinars, es enseñar un poco el skyline de Madrid para todos vosotros, ¿no? Bueno, fijaos en el calor que tenemos aquí, estamos a pleno sol, y aquí todo aquello que veis, ¿no? Eso es Madrid, eso son las 4 torres, que era donde estaba la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, y ahí está la ciudad deportiva del Real Madrid, ahí es donde entrena Cristiano Ronaldo, justo enfrente, y este es nuestro aeropuerto. Es que me gusta enseñarlo, ¿no? Porque dado que estoy en España, vosotros ahí en Colombia, pues regalaros un trozo de Madrid, ¿no? De España. Como parte de la marca país del video que compartiste. Claro, oye, y el que quiera los videos, que me lo comunique por privado, tanto por WhatsApp como por Telegram, como por Instagram, como quiera, y les mando los enlaces o incluso les mando los vídeos. Y lo siento mucho por el problema de sonido. Perfecto. No, Sergio, Perdón. muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, de verdad, gracias Encantado. a todas las personas que se conectaron a este webinar. Y mucho ánimo para Colombia, que sé que está la situación un poco mal, pero mucho ánimo que se sale. O sea, haciendo las cosas un poquito bien se va a salir, yo creo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias y mándanos un poco de ese calorcito de sí, ahí. Y vosotros frío. Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao, Gracias a todos los participantes.